Tengo un discurso de 17 páginas que lo voy a dejar aquí para que ustedes lo lean después. Voy a simplemente a resaltar algunas frases del discurso para después entrar en el contexto de lo que estamos viviendo hoy, que creo que es más interesante para todos ustedes. ¿Qué decía en este discurso? Pues la importancia del sistema pensional como un factor clave para la economía, para el ahorro y por consiguiente para la inversión, y eso cómo se traduce en bienestar para todos los colombianos, el número de trabajadores que tenemos, que ya lo mencionó el doctor Montenegro, los retos del sistema, la sostenibilidad, la cobertura, por supuesto combatir la informalidad, las herramientas que hemos introducido en el gobierno, los BEPS, hay ya 670.000 vinculados, esperamos cerrar este año con 1.000.000, hay hoy más de 93.000 trabajadoras del servicio doméstico que están cotizando a las cajas de compensación familiar. La política de Colombia Mayor beneficia hoy a 1,5 millones de compatriotas, sobre todo los que están en condiciones de pobreza e indigencia. Hay que combatir sin duda alguna la desigualdad del sistema de pensiones, revisar todo el impacto de los subsidios a las pensiones más altas. Nosotros creemos que pueden convivir el régimen de ahorro individual y el de prima media, siempre que cumplan su papel y se complementen. Lo que hemos avanzado, por ejemplo, en Colpensiones, cuando llegamos al gobierno teníamos 350.000 pensiones represadas y se demoraba hasta 10 años que le reconocieran a un colombiano su pensión. Hoy no hay una sola pensión represada y se demora máximo 2 meses. Y además sucedió algo que parecía imposible, liquidamos el Seguro Social después de muchísimo tiempo de ensayar. Y gracias a eso, el año pasado, por primera vez en nuestra historia, se superó lo que se ha considerado un estado de cosas inconstitucionales. La importancia del fondo de pensiones y el dinamismo que eso representa en nuestro sistema financiero, en nuestros mercados de capitales. La participación en el mercado de valores pasó del 10% al 20% en estos últimos 7 años. Se han convertido en jugadores claves en las inversiones institucionales. En los últimos 7 años sus portafolios han concentrado el 30% de la deuda pública total y ahora podrán invertir también en los fondos de capital de infraestructura. Esto es muy importante, hasta por 10 billones. Cada vez que se expiden más rentas, se expiden más rentas vitalicias. Aquí hace unos días nos reunimos con algunos de los miembros de la Junta Directiva y con el doctor Montenegro y estamos revisando las fórmulas de cálculo de pensión mínima y los retiros programados para reactivar aún más ese mercado, y el Ministerio de Hacienda tiene instrucciones de evaluar y de proceder en la emisión de títulos de mayor plazo para un mejor acople entre los plazos de sus obligaciones y el plazo de la maduración de los activos. Eso ya lo estamos haciendo, atendiendo esa solicitud que me pareció que era totalmente razonable. Ya está publicado para comentarios el decreto que modifica el régimen de inversión para el fondo de retiro programado. Eso va a incrementar la rentabilidad de las cuentas individuales de los pensionados. Y doctor Montenegro, déjeme decirle que al final de esta presentación o de mis palabras le voy a responder su solicitud sobre la reforma pensional y se la voy a responder positivamente.
Contexto. ¿Por qué creo que era más interesante hablar de lo que estamos viviendo en este momento? Porque creo que es importante que ustedes sean conscientes de las discusiones que hay sobre la mesa en cuanto a modelos económicos, en cuanto al presente y al futuro, lo que se está haciendo y lo que se debe hacer hacia adelante. En esta semana se presentaron unas situaciones bastante interesantes. Por el lado de la extrema derecha, se envían cartas al Congreso americano, a las autoridades americanas, acusando al gobierno de estar coartando la inversión privada, que los pobres están aumentando en Colombia porque estamos ahogando la inversión privada, que la economía estaría en recesión si no es por el narcotráfico, que la violencia está aumentando en forma geométrica y queremos llevar a Colombia por la senda del modelo castrochavista. Por el otro lado, desde ese modelo, pues nos dicen que estamos en una situación de Estado fallido, que Colombia tiene un Estado fallido, que aquí están emigrando los pobres, están emigrando hacia las vecindades, que hemos privatizado todo y que cada vez estamos peor. Cuando los dos extremos coinciden, debe ser que algo estamos haciendo bien, y creo que los estamos haciendo bien. Voy a contarles una anécdota que creo que sirve para ilustrar lo que voy a hacer ahora a continuación. Cuando yo me reuní por primera vez con el presidente Chávez, después de la turbulencia que tuvimos en las relaciones, después de… Bienvenida, ministra. Cuando me reuní con él, me recordé, y por eso utilicé ese símil, de una reunión que tuvo, la primera vez que se reunieron el presidente Reagan y Mikhail Gorbachev. Se reunieron y se dijeron, mire, le dijo Reagan a Gorbachev, yo nunca voy a ser comunista. Y Gorbachev le respondió, yo lo entiendo, presidente Reagan, y yo nunca voy a ser capitalista. Pero podemos ponernos de acuerdo y podemos tomar decisiones que beneficien a los americanos, a los rusos y a la humanidad, como por ejemplo comenzar a disminuir el número de armas nucleares que hay en el planeta, que tenemos usted y yo, y podemos ponernos de acuerdo en muchas otras cosas. Y Reagan le dijo, efectivamente, para eso vine yo, para reunirme con usted, para buscar exactamente eso que usted me está diciendo. Y hagamos un pacto. Usted no va a criticarme a mí por mi modelo económico, por mi modelo de desarrollo, por mi modelo de democracia. Y yo tampoco lo voy a criticar a usted. Dejemos que la historia sea la última juez y dé un veredicto. Y efectivamente la historia dio un veredicto. Desapareció la Unión Soviética. Algo parecido hicimos con el presidente Chávez en cuanto a las reglas de juego y con mucha
cordialidad y humor, porque tenía mucho sentido el humor, nos decíamos, yo no voy a ser nunca un capitalista neoliberal como usted. Yo le decía, y yo tampoco voy a ser un mamerto fundamentalista como usted. No lo voy a convencer de mi sistema ni yo del suyo. Tenemos diferencias profundas, pero trabajemos por aquello que sea bueno para el pueblo venezolano y bueno para el pueblo colombiano. Y así fue como él me ayudó, y tengo que reconocerlo en forma importante, a todo este proceso de paz, una paz que no solamente le conviene a Colombia, sino a toda la región. Y dijimos casi que lo mismo que dijeron Reagan y Gorbachev en su momento. No nos ataquemos frente a nuestros modelos. Dejemos que la historia sea la que decida cuál es mejor. Y mantuvimos una relación cordial hasta el día en que se murió, y mantuvimos esas reglas de juego, teniendo unas diferencias muy grandes en cuanto a concepción de la democracia, en cuanto a concepción del modelo económico, pero unas relaciones cordiales que creo que funcionaron bien, y estoy convencido de que esa forma de ejercer la diplomacia es la forma más efectiva y que tiene los mejores resultados. Entonces, lo que yo quisiera hacer con ustedes hoy es hacer el primer alegato sobre mi modelo, el modelo en el que yo creo, el modelo que hemos aplicado en este gobierno, es el modelo de la tercera vía, es el modelo que se resume en una frase: el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario, con unos principios fundamentales que rigen las políticas que se ponen en marcha, que tengan impacto social, pero que sean responsables fiscalmente. Y eso es lo que desde el primer día hemos puesto en marcha. Yo quisiera rápidamente darles a ustedes ese resultado que hemos logrado en estos 7 años. Claro que tenemos que hacer mucho más, porque en un año y 4 meses que nos faltan todavía podemos hacer muchísimo más de lo que se puede lograr hasta el momento. Ustedes ven ahí, por ejemplo, en materia de crecimiento económico, cómo Colombia, a partir del 2010, comenzó a crecer mucho más que el mundo entero y que América Latina. O sea, Colombia ha sido de los países que ha crecido más dentro del contexto mundial. Ese crecimiento económico, comparado, por ejemplo, con Brasil, con América Latina, el año pasado decreció, Argentina decreció, México apenas creció. Bueno, México creció 2.3%, Colombia creció 2%, Venezuela decreció 18%, Chile creció 1.6%, en fin, estamos en la vanguardia y no en la retaguardia. La inversión, ese ha sido uno de los factores que más hemos querido cuidar. Sabemos la importancia de la inversión para el crecimiento económico. Y yo aquí aplico algo que el profesor Rubini decía sobre la economía colombiana. Cuando los inversionistas llegan a Colombia, yo les digo: ustedes llegan a un país muy aburrido, y quiero que usted entienda que este gobierno es aburrido y que quiere ser aburrido. Y me preguntan ¿por qué? Yo digo porque las personas, si uno pregunta el doctor Castañeda, ¿cómo es Castañeda? Entonces dice, no, eso es predecible, no sabe exactamente lo que va a hacer. Y uno dice, qué aburrido. Pues para un inversionista no hay nada más importante que el país sea predecible, que sepa cuáles son las reglas de juego, en dónde están parados y qué van a tener hacia el futuro. Y eso lo hemos tenido como una prioridad, y ustedes ven ahí cómo hemos logrado aumentar la tasa de inversión.
cercano a los niveles que cuando comenzamos la apertura económica hace 25 años soñábamos con tener, entre el 25 y el 30%, estamos bordeando el 30%, que era lo que tenían los tigres asiáticos en su momento. Ustedes ven cómo la tasa de inversión es la más alta de América Latina, de los países principales, por encima de México, por encima de Perú, por encima de Chile, por encima de Argentina, por encima de Brasil. Eso ha tenido también, y hemos querido hacer una política deliberada para mejorar el sector financiero y profundizar la penetración del sector financiero, y ustedes ven ahí cómo eso también ha sido un factor importante. Esto ha tenido también un efecto muy importante en las calificadoras de riesgo. Miren la comparación de los países que más o menos se comparan con Colombia. 4 de ellos han perdido su grado de inversión: Brasil, Sudáfrica, Turquía y Rusia. México, Chile, Perú y Colombia, que son las estrellas de América Latina, la Alianza del Pacífico. En el caso nuestro, pues hemos logrado mantener también ese grado de inversión y nuestras calificaciones. Otro indicador de la confianza de los inversionistas y de los analistas en la economía colombiana. Mire cómo han evolucionado las tasas de interés nominales, los bonos del gobierno. Estamos por debajo de México, eso era algo que hace algunos años no era posible. Y los spreads, que es exactamente la medición de riesgo, pues Colombia también está en una situación muy positiva, y mire cómo se han fortalecido en los últimos tiempos junto con el resto de los países de la Alianza del Pacífico. Uno de los temas que teníamos nosotros más serios y donde teníamos más problemas era en el tema del déficit de cuenta corriente. El choque externo fue un choque realmente muy severo, y eso nos llevó a un déficit demasiado grande, y ya las calificadoras de riesgo, los inversionistas estaban muy nerviosos con ese nivel de déficit. Eso lo hemos venido corrigiendo y ya está en un nivel que se considera normal. La inflación, que era otro de los temas que desde hace 25 años hemos venido tratando de bajar la tasa de inflación. Teníamos una tasa de inflación más alta de América Latina. Hace 15 años introdujimos la política de inflación objetivo, que ha tenido un gran resultado, ha sido muy positivo y muy efectivo, y logramos bajar la inflación entre el 2 y el 4%. Se nos salió de la franja por el choque externo, por el fenómeno del Niño, por diferentes factores, que subió la tasa de inflación casi hasta el 9%, pero ha vuelto a bajar y estamos ya en la tendencia para volver a la franja a finales de este año. Eso es un logro muy importante, porque eso nos va a permitir, y eso los afecta a ustedes directamente, bajar las tasas de inflación, estimular más el crecimiento económico, y además la política social con baja inflación es mucho más efectiva. En términos de desempleo, que también ha sido una prioridad, desde el primer día nosotros en el gabinete dijimos: tenemos que tener en cuenta el impacto de las políticas en lucha contra la pobreza y en la generación de empleo. En estos 7 años, casi 7 años que llevamos, hemos venido bajando el desempleo sistemáticamente. En 74 de los 80 meses que llevamos de gobierno se han generado empleo en esos meses. Y eso es un logro muy importante que también tenemos que continuar, porque todavía tenemos una tasa de desempleo que está relativamente alta frente al resto de los países con buenas economías en América Latina.
esa es la baja del desempleo. Y aquí, ¿cómo ha venido bajando ese desempleo? Que tiene mucho que ver con lo que ustedes están analizando y con lo que decía el doctor Montenegro. La mayoría de ese empleo que se ha generado ha sido empleo formal, por primera vez además. Antes el empleo que se generaba era empleo informal, pero ahí hemos hecho un gran esfuerzo que ha bajado la informalidad, ya está más o menos en un 50-50, pero somos totalmente conscientes que un 50% sigue siendo demasiado alto, absurdamente alto, y ahí es uno de los grandes retos que tenemos para continuar bajando esa informalidad, pero es un buen signo que todo el empleo que se ha generado en su mayoría ha sido empleo formal. En materia de lucha contra la pobreza, el doctor Montenegro citaba al profesor Amartya Sen. Él tiene un centro de desarrollo humano en la Universidad de Oxford. Él fue mi profesor en 2 ocasiones. Y de las cosas iniciales que hice yo como presidente fui a visitarlo, porque me acuerdo que él insistía mucho en la necesidad de tener una medición de la pobreza que fuese mucho más severa y más real que simplemente la pobreza monetaria. Y tenía unos argumentos muy sólidos. Decía que simplemente por tener X o Y ingreso, eso no lo hacía uno más rico o más pobre. Si las familias tenían las necesidades básicas satisfechas, si tenían acceso a la educación, si tenían acceso a la salud, que eso era lo que medía la pobreza. Y junto con México, mi doctor Castañeda, iniciamos un plan piloto hace 7 años con el profesor Sen, con su centro, para introducir y medir nuestra pobreza desde la perspectiva multidimensional, no monetaria, aunque todavía seguimos midiendo la pobreza monetaria. En ambas, Colombia ha logrado reducir la pobreza relativamente más que cualquier otro país y, sobre todo, mucho más de lo que lo habíamos podido reducir anteriormente. ¿Por qué? Porque ese enfoque multidimensional ayuda muchísimo al gobierno a focalizar el gasto público, la inversión social, en aquellos sectores y en aquellas actividades que más impacto tienen para luchar contra la pobreza. Y eso nos ha dado un excelente resultado. Ustedes ven ahí cómo ha bajado la pobreza multidimensional. Hemos logrado sacar 5.1 millones de colombianos de la pobreza y ya hay cerca de 60 países que están usando el sistema multidimensional porque es mucho más efectivo. Y ahí entonces creo que es un resultado muy importante, aunque nuevamente aquí también tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor. Todavía para un país tan rico como Colombia hay demasiados pobres extremos, aunque la pobreza extrema la hemos logrado reducir a la mitad. Y si podemos continuar la tendencia que llevamos, vamos a poder cumplir con ese gran reto que tenemos de abolir la pobreza extrema en este país para el año 2025 o antes. Y algo que no habíamos logrado hacer durante muchos años, comenzar a revertir la tendencia en materia de desigualdad. Nosotros crecíamos, pero crecían las desigualdades. Y eso se logró revertir también, entre otras cosas por este resultado de la pobreza. Y ustedes ven el coeficiente Gini, que es el que mide la desigualdad, cómo lo hemos venido reduciendo, aunque ahí también podemos hacer muchísimo más y tenemos que hacer muchísimo más porque siguen siendo vergonzosas las diferencias entre regiones y entre personas. Pero tenemos un resultado muy importante en materia social, a pesar también de todas las dificultades que hemos tenido, de todas las tormentas que hemos sostenido en los últimos tiempos. Alguien decía
que este choque externo que tuvo Colombia no lo ha tenido sino en dos ocasiones en su historia reciente, pero reciente siglo y medio o 2 siglos. Después de la Guerra de los 1000 días, en 1902-1903, y en la época de la Gran Depresión del mundo en los años 30. Nuestro choque externo fue similar al que tuvimos en esas dos ocasiones, que ha sido el más severo de nuestra historia. Sin embargo, no dejamos de crecer. Sin embargo, no dejamos de generar empleo. Y sin embargo, no dejamos de reducir la pobreza. Hicimos unos ajustes muy severos, pero mantuvimos focalizado el gasto público en donde la inversión, el retorno social fuese realmente más efectivo. Y ahí están los resultados. En materia de salud, nosotros, y gracias al Congreso de la República, convertimos la salud en un derecho fundamental. Primer país que lo hace. Me critican mucho que eso es comunismo. No, eso no es comunismo. Eso es algo de sentido común de una sociedad que no puede permitir que alguien, simplemente porque no tiene unos recursos, se le muera un hijo o se le muera un papá por una enfermedad. Y ese es un logro muy importante. Hoy tenemos cobertura universal. Tenemos uno de los sistemas más generosos en materia de beneficios, los tratamientos que están cubiertos por el sistema. Equiparamos el sistema subsidiado con el sistema contributivo. Y Colombia es uno de los países, y esa es una de las mediciones que hacen la Organización Mundial de la Salud para medir el sistema, si es bueno o malo. Colombia es uno de los países que menos le exige a las familias meterse la mano al bolsillo para pagar costos de salud. De pronto se nos ha ido la mano en generosidad. Y quiero decirle a nuestros queridos congresistas que de pronto vamos a tener que revisar la generosidad en materia de tratamientos, porque a través de las tutelas estamos pagando muchas veces unos costos demasiado altos para la sostenibilidad del sistema. Pero lo que hemos logrado es muy importante, aunque sabemos que nos falta muchísimo en la parte administrativa y de calidad del servicio. Pero ustedes ven también, la reducción de la mortalidad materna se ha bajado 33%. Revertimos algo que era uno de los fracasos de Colombia en los objetivos del milenio. Nosotros no pudimos revertir la tendencia del embarazo adolescente, finalmente la revertimos en este gobierno. En materia de educación, que ha sido prioridad, este gobierno, como ustedes saben, lleva 3 años con la educación como el rubro más importante de todo el presupuesto. Hoy tenemos también educación en la primera infancia, tenemos 1.9 millones de niños, y ahí es donde hay la mayor rentabilidad social. La mejor inversión social es en la primera infancia. En el programa de Cero a Siempre, eso lo hemos puesto en marcha. Decretamos la gratuidad de la educación del grado 0 al grado 11. El acceso a la universidad, a la educación superior, subió de 37, la meta para el cuatrienio era del 50 y vamos en 51.2%. Y la calidad de la educación, las pruebas PISA por primera vez nos dan unos resultados muy positivos, inclusive subimos mucho en el escalafón de los países con mejor sistema de educación de América Latina. Utilizamos lo de la OECD, las pruebas PISA, y ahí tenemos también un gran reto y un gran objetivo de convertirnos en el país mejor educado de América Latina de aquí al año 2025. En infraestructura, ustedes conocen bien las concesiones de 4G, van viento en popa. Las vías terciarias, hemos construido vías terciarias por todo el país, pero vamos a hacer, si el Congreso de la República nos aprueba la enmienda constitucional,
la inversión más grande de la historia, más de 3.000 kilómetros de vías terciarias en los próximos 14, 15 meses. Ya tenemos los contratos tipo, ya tenemos todo el sistema montado y eso es una de las cosas que más impacto va a tener también desde el punto de vista social, porque va a ir a donde está la Colombia profunda, la Colombia más pobre. Están los aeropuertos que ustedes utilizan casi que a diario, las conexiones de Internet, todos los municipios conectados con fibra óptica y banda ancha. Me decían que eso era imposible, ya están conectados. A propósito, fue una firma mexicana la que la conectó y lo que estamos haciendo ahora es usando esa infraestructura para que, sobre todo los más pobres, tengan acceso a la tecnología. En materia de servicios públicos, 5.6 millones de colombianos que no tenían agua potable tienen hoy agua potable, 6.1 que no tenían acceso al alcantarillado tienen acceso al alcantarillado. El gas domiciliario también ha crecido sustancialmente. La violencia, la seguridad, todos los países miden su seguridad con un indicador, con muchos indicadores, pero que siempre utilizan el estándar internacional es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Pues la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes está en su nivel más bajo desde los años, desde hace 40 años. Tenemos una tasa que vamos reduciendo todos los años y por supuesto que hay otro tipo de delitos y hurtos y extorsiones que también vienen bajando, pero esta paz que algunos critican ha cambiado sustancialmente la situación de violencia en el país. ¿Tenemos que hacer mucho más? Sí, y vamos a hacer mucho más y seguiremos haciendo mucho más, pero este es un tema de nunca acabar porque es un tema recurrente. Y yo podría seguir con muchos indicadores, pero quiero decirles que ahí están los resultados básicos de este modelo que hemos puesto en marcha, que no es ni de extrema derecha, no es capitalismo salvaje, ni es de extrema izquierda, no es el socialismo, es un término medio, es el centro, es pragmático, tiene unos principios sociales, unos principios de responsabilidad económica y fiscal, y creo yo que es el modelo más conveniente para cualquier país, por lo menos en América Latina. Es el modelo que da mejores resultados. Y eso lo digo porque hacia adelante, con esta polarización que existe en Colombia y en el mundo, la tentación de irse para un lado o para el otro, para un extremo o para el otro, a veces es grande. Sería equivocado. Este modelo está dando resultados, creo que después de mucho intento, de mucho trabajo, es, como decía Churchill de las democracias, puede que sea el peor, pero excluyendo todos los demás. Todo modelo tiene sus falencias. ¿Cuáles son los retos que tenemos hacia adelante? Cumplir las metas. Tenemos unas metas ambiciosas, las hemos venido cumpliendo, pero hay metas que tenemos que terminar en los próximos 14, 15 meses. Lo que decía el profesor Rubini, los dividendos de la paz. Son dividendos que van a ser muy grandes, pero tenemos nosotros que ayudar a que se produzcan y canalizarlos bien. Las oportunidades que se abren para Colombia son enormes. Ya estamos viendo una avalancha de inversionistas en muchos sectores que nosotros nunca nos habíamos imaginado que iban a interesarse en Colombia. Eso tenemos que aprovecharlo y aprovecharlo bien. Tenemos que completar el ingreso a la OCDE, lo hablábamos con el doctor Montenegro. Ese es un legado muy importante que queremos dejarle a los próximos gobiernos y a las próximas generaciones. ¿Por qué es tan importante? Porque es como la garantía, un sello de garantía en la calidad de las políticas públicas. Ese no es un club de países ricos, sino es un club de países con las mejores prácticas,
donde todos los países se someten a una especie de examen permanente en sus políticas públicas y cuando tienen problemas pueden acudir a la OCDE para tener por lo menos una referencia de dónde se están haciendo las cosas bien o dónde no. Y eso yo creo que es un gran legado que podemos dejar. Nos faltan 3 comités de 23, ya nos aceptaron en 20. Esa es la forma como ingresa uno a la OCDE. En cada comité le hacen un examen, vienen a Colombia, le hacen una revisión, le recomiendan las reformas. Muchas de las reformas que hemos hecho son producto de este ejercicio. Nos faltan 3, la semana entrante vamos a pasar el examen en 2 de ellas, nos queda faltando una para poder ingresar, ojalá este año. Hay que superar, por supuesto, el temporal actual, esta incertidumbre que existe, este pesimismo que existe. Tenemos además unos resultados de este mes, último mes, en materia de comercio, en materia de crecimiento industrial, que no fueron buenos, pero eso es coyuntural, eso es parte de esos ciclos y oscilaciones que tienen las economías normales, porque lo fundamental va en la dirección correcta. La reforma tributaria, que muchos criticaron, fue una reforma muy oportuna y muy necesaria. Yo hubiera podido lavarme las manos y no asumir ese costo político y dejarle al próximo gobierno esa reforma tributaria. Hubiera sido muy fácil acudir a los mercados internacionales para financiar el gobierno en lo que resta de su periodo, pero hubiese sido una inmensa irresponsabilidad. Y la reforma que se aprobó fue una reforma estructural y es una reforma que ojalá nos permita no tener que hacer reformas hacia el futuro por mucho tiempo. Y las nuevas reformas que tenemos por delante, todavía la deuda que tenemos en reformas. Hay una reforma que es muy importante para Colombia y es la reforma en materia de cómo se gasta los recursos tributarios, el gasto público. La inflexibilidad del gasto es muy grande y eso hace más ineficiente el gasto hacia el futuro. Para eso se creó una misión que nos va a dar unas recomendaciones y ojalá la podamos poner en marcha lo más pronto posible. Yo estoy seguro que en esa misión del gasto público lo primero que va a aparecer es la reforma pensional, no me cabe la menor duda. Entonces le decía, doctor Montenegro, que escuchándolo a usted estamos bastante sintonizados. Yo creo que este país sí requiere una reforma. No creo que este gobierno alcance a aprobarla, ojalá se pueda si logramos un consenso, pero lo que le propongo es que así como creamos la misión del gasto público, podemos crear una misión con un periodo fijo. Tenemos ya mucho diagnóstico. La OCDE ha hecho diagnósticos, el BID, el Banco Mundial, las cifras están ahí. Podemos crear una misión y si logramos un mínimo consenso, de pronto el Congreso nos puede aprobar esa reforma rápidamente y además invitar al Congreso a que haga parte de esa misión, porque serán los que al fin y al cabo van a aprobar o desaprobar cualquier reforma. Entonces, le propongo que hagamos eso. Voy a decirle a mi ministra de Trabajo que le diga a las centrales obreras que participen y que si logramos un consenso mínimo, que además lo que usted decía es de sentido común. Esto es una responsabilidad de todos y todos tenemos que aportar. Si todos estamos jalando cada uno para nuestro lado, a ver, protegiendo mi interés o mi pensión y no importándonos lo que le pueda suceder al vecino o a mi hijo o a los que vienen adelante, entonces cometeríamos un grave error. Yo creo que si logramos crear esa conciencia y hacer una buena reforma, eso sería otro gran legado que dejaríamos al futuro, de manera que le propongo que hagamos eso lo más pronto posible. Y a ustedes todos, muchas gracias.